Bueno, venga, vamos allá con el último Open Hubble de la temporada antes de irnos de verano a pasar calor. Y bueno, la verdad que no se me ocurre mejor forma de terminar esta temporada que con Enar, que como la mayoría ya sabéis, bueno, no necesita presentación porque formó parte del equipo de Secuoyas. Ha sido un poco como el Guadiana, por lo que me contaste, de estuvo, se fue, volvió, así que pasa muchas veces aquí. Y así que más que una invitada al uso, pues es como una vuelta a casa y eso siempre es una buena noticia. Para los que no conozcáis tanto a Enar, bueno, os hago una mini presentación. Ella es ingeniera y es psicóloga. Hace unos años dio un giro valiente a su carrera para centrarse en lo que ahora le mueve, que es el bienestar emocional en general, en el trabajo en particular. Ha escrito un libro que se llama Trabajar en llamas y ahora se dedica a acompañar a líderes y a equipos en los procesos de cambio y siempre con una mirada muy humana que doy fe de que la tiene. Hoy viene a hablarnos de algo que está muy presente en nuestro día a día, que es la inteligencia artificial. Sabemos, bueno, lo utilizamos todos los días aquí, todos los presentes. Muchas veces no sabemos si la estamos utilizando bien o mal, pero la visión que nos trae Enar es muy particular porque nos va a hablar de cómo puede impactar la inteligencia artificial en nuestra salud mental. A mí personalmente me interesa mucho. Así que, Enar, bueno, mil gracias por estar aquí. Te vamos a escuchar con muchas ganas y bueno, recuerdo que al final de la charla, como siempre, vamos a tener un pequeño turno de preguntas, conversación. Si alguien quiere compartir algo o preguntar lo que le apetezca, lo podéis ir dejando también en el chat, aunque sea durante la charla. Si a ti no te importa nada, a lo mejor en algún punto puedes parar si te parece interesante, si no lo dejamos para el final, ¿vale? Vale, en principio yo voy a tirar porque como no veo los comentarios, pues no esto, entonces luego al final ya repasamos el chat para que no se quede nada por ahí. Pues utilizamos el chat o quien quiera que vaya levantando la mano y luego al final vamos dando turnos, ¿vale? Venga, estupendo. Venga, pues lo primero, millones de gracias. Ya me ha presentado Carmen fenomenal, así que bueno, yo encantadísima de estar aquí, especialmente porque como bien decía ella, soy una absoluta orgullosa ex Secuoya, entonces estoy como eso, he ido y he venido en varias ocasiones, entonces bueno, estoy especialmente contenta de poder estar aquí. Soy una persona tremendamente inquieta, lo notaréis a lo largo de la presentación, no dejo de moverme y además tremendamente curiosa y eso es lo que ha llevado a hacer pues diferentes cosas a lo largo de mi carrera profesional y además me considero falsamente extrovertida, dice la gente que no se me nota, pero os puedo garantizar que estar aquí delante no es fácil para mí, pero bueno. De formación, eso, como decía, soy ingeniera y soy psicóloga y la mayor parte de mi carrera la he dedicado sobre todo a la investigación y al diseño estratégico, con matices a lo largo de ello. Y bueno, desde hace unos años soy docente y me he embarcado en el desarrollo de mi tesis doctoral, entre otras cosas, parte de ello es lo que vamos a ver en la charla de hoy. Y si hay algo que últimamente o en los últimos años me pueda definir, pues creo que soy una luchadora incansable en contra del burnout. De ahí mi primer libro, por haberlo sufrido, por haberlo investigado, por haberlo estudiado. El primer libro, Trabajar en llamas, el primer libro divulgativo escrito en español sobre precisamente el síndrome de burnout. Y soy una buscadora incansable del bienestar y por eso pues no dejo de investigar, no dejo de aprender nuevas técnicas, siempre un poco con la mirada puesta en ese bienestar, ¿no? De encontrarnos bien y trabajar esta parte de la salud mental de la que luego hablaremos. Hoy en principio vamos a hablar de inteligencia artificial. No vamos a entrar en los aspectos técnicos porque hay 250 millones de charlas y de gente que sabe muchísimo más que yo a nivel de, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa parte más tecnológica. Entonces, hoy realmente, aunque vamos a hablar de inteligencia artificial, en el fondo de lo que vamos a hablar van a ser de cosas como la cultura de las empresas, cómo trabajar ese propósito, podemos decir vital, de las personas. Vamos a hablar mucho de inteligencia emocional, ya lo veréis, y también vamos a abordar cómo gestionar esos cambios, ¿no? que nos vienen un poco por delante. Entonces, la mejor forma de entender un poco estos objetivos subyacentes es un poco tirar de titulares que han aparecido en los últimos tiempos, ¿no?
En general, la mayor parte de los titulares ligan con esa emoción de miedo. Es como que nos están intentando meter ese miedo en el cuerpo de la inteligencia artificial ha venido para quitarnos los trabajos, van a desaparecer pues X trabajos, etcétera, ¿no? Incluso apareciendo nuevos modelos de negocio asociados a este miedo y a esta desaparición, ¿no? de los trabajos como, bueno, pues seguros por si te quedas sin trabajo por la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Además, también creo que es importante hablar de la cultura de las empresas. El tercer titular que veis en pantalla es del CEO de Shopify, que se convirtió en trending topic porque, bueno, mandó una carta interna a sus empleados, básicamente haciendo presión por utilizar la IA como primera medida antes de cualquier otra alternativa. Bueno, se publicó un poco de tapadillo y al final se vio forzado a él mismo publicarla, intentando argumentar un poco por qué lo decía. Pero esto también nos habla de la cultura de las empresas, cuáles son los valores y un poco la misión que hay detrás, un poco de todo esto. Y luego, por otro lado, tenemos este tipo de titulares que hablan mucho de gente que se está forrando en cierta medida con el tema de la IA. Entonces, como que nos transmite una cierta vergüenza o culpa de que si no te estás forrando y no estás aprovechando esta ola es porque básicamente es un poco así, ¿no? Entonces, por eso digo que va mucho de hablar de inteligencia emocional y de cultura, ¿no? En este sentido. Luego tenemos pocos titulares positivos en ese sentido. Este es, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? De, oye, pues la inteligencia artificial puede ayudar a la satisfacción, a tener mejores sueldos, a tener nuevas oportunidades, ¿no? Es como vamos a incrementar esa productividad, bueno, pues ahí vamos a tener un beneficio, ¿no? En ese sentido, vamos a tener un nivel más alto de bienestar. Pero luego aparece la picaresca, ¿no? Y entonces tenemos titulares como esto. Ese aumento de la productividad, en vez de dedicarlo a pues algo que nos llene, a trabajar ese propósito vital más allá del trabajo, bueno, pues aparecen este tipo de titulares, ¿no? Pues empiezo a trabajar en dos sitios a la vez, de esa forma gano más dinero y volvemos otra vez un poco a esta rueda de la productividad tóxica en cierta medida. Entonces, por eso, cuando hablamos de inteligencia artificial hay que meter en cierta medida también el término salud mental. Y aquí entramos en un pequeño dilema porque no tenemos demasiado claro o no estamos como completamente de acuerdo en una definición formal de lo que podamos entender por salud mental. Entonces, más o menos la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el que tú más o menos eres consciente de tus capacidades a la hora de enfrentarte a los retos de la vida, sabiendo que vas a poder lidiar con ellos y que te mueves en las distintas áreas de tu vida de forma eficiente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, es una parte esencial de la salud porque sin salud mental no va a haber salud, eso es esencial, pero también no podemos confundir el término salud mental solo con la ausencia de trastornos. Es decir, va mucho más allá de la ausencia de pues, una depresión o un trastorno obsesivo compulsivo, lo que sea, sino que es algo más. Es entender que tú tienes capacidades porque la vida no va a ser siempre bonita, pero que vas a tener la suficiente resiliencia como para poder abordar pues, los retos que puedan aparecer por delante. Y esta salud mental va a ser esencial para podernos desarrollar como individuos, podernos desarrollar en colectividad, es decir, con los demás, en nuestras relaciones y también, por supuesto, de forma socioeconómica. Esto impacta en cierta medida también en nuestro trabajo, ¿no? Y de esto hablaremos más adelante. Claro, ¿qué pasa? Que ahora mismo en España, por ejemplo, se estima que unas 600.000 bajas laborales están asociadas a problemas o trastornos de salud mental. Y encima, el problema de todo esto es que estas cifras no dejan de crecer. De hecho, el otro día vi un titular que decía que desde la pandemia se habían incrementado este número de bajas asociadas a salud mental en un 72%. Lo cual nos dice que lo que estamos haciendo hasta ahora, pues quizá todas esas acciones que estamos haciendo a favor o intentando que vayan a favor de la salud mental no están funcionando del todo bien. Para entender un poco la base de todas estas problemáticas o de estas bajas, madre mía, hay que entender el estrés, porque la mayor parte de ellas están asociados a todo lo que tiene que ver con esta vida estresada que llevamos y de ahí derivan, en muchos casos, otras problemáticas, ¿no? Entonces, el estrés, aunque tenga muy mala fama,
hay que aceptarlo desde una doble perspectiva. El estrés es necesario para nuestra supervivencia y tiene una parte buena que lo que nos permite es activar nuestros recursos para afrontar los retos que supone la vida simplemente por vivir o los retos profesionales, etc. Entonces, ese punto de estrés lo que hace es poner la máquina en funcionamiento y activarnos lo suficiente como para que podamos poner en pleno rendimiento todos nuestros recursos. Y ahí vamos a llegar a nuestra mejor versión, ¿no? Esto que siempre se dice. El problema es que si sobrepasamos un poco ese estado, lo que va a ocurrir es que va a aparecer esa parte negativa, que es normalmente donde le ponemos el foco, a la parte negativa. Esta parte negativa lo que hace es que empezamos a saturarnos, empezamos a sentirnos mucho más nerviosos, empezamos a sentir ansiedad, etc. Y si eso no lo paramos, entonces lo que puede ocurrir es que acabemos derivando en el famoso burnout o síndrome del trabajador quemado, ¿no? Este síndrome lo que nos viene a decir es que es un conjunto de síntomas que es resultado, y esta no es definición mía, es de la OMS también, de la Organización Mundial de la Salud, es el resultado de un estrés cronificado en el entorno laboral, que aunque luego hemos extrapolado a otras áreas, el origen es el contexto profesional. Entonces, un estrés muy elevado durante demasiado tiempo y que no se ha sabido gestionar con éxito. Aquí a mí hay un matiz que siempre me gusta hacer, porque da la sensación de que no se ha sabido gestionar con éxito recae un poco en el punto del trabajador, ¿no? O de la persona. Creo que no es del todo así, porque creo que hay muchos factores, y luego lo iremos viendo, que ya no solo recaen en la persona, sino que recaen también un poco en el entorno. Entonces, ahí yo creo que la OMS tendría que matizar ese aspecto para que no quedara la sensación de que es solo culpa del trabajador, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de este síndrome? Un agotamiento extremo, que es mucho más allá, mucho más grande de un agotamiento físico que se te pueda ir descansando o con vacaciones, no desaparece, aunque te vayas a la playa una semana, sigue estando ahí. Una sensación de despersonalización, que es una sensación de distancia con respecto a cosas que antes amabas, y esto es un síntoma que suele ser muy significativo para identificar este síndrome. Lo que antes me gustaba ahora me cuesta, la gente con la que antes me relacionaba pues ahora me he distanciado un poco, este tipo de cosas, llegando incluso a sentirte agrio, cínico, de mal humor todo el día, ¿vale? Este sería la segunda característica. Y la tercera dimensión es una sensación profunda de ineficacia. Me van a descubrir, van a darse cuenta de que no valgo para esto, está muy relacionado con el síndrome del impostor. Entonces, esta sensación de no puedo con esto que tengo por delante, y aquí aparece muchísima culpa, porque los demás pueden y yo no, lo que antes podía ahora ya se me está haciendo bola, ¿vale? Son estas características. ¿Cuáles son un poco las cifras dentro del mundo tecnológico, que más o menos es donde nos movemos, en este caso Sequoias también? Bueno, pues hay pocos estudios, pero realmente las cifras más o menos están en torno al 40%. Hay estudios que han llegado incluso a cifras bastante más altas, 70%, pero no podemos estimarlo con suficientes garantías. Pero más o menos podemos decir que nos movemos en ese rango. ¿Y cuáles son las causas? Pues básicamente se acumulan en estos 4 grandes bloques: las condiciones laborales, el liderazgo o la responsabilidad dentro de los equipos, las relaciones que ocurren dentro de las empresas, con tus compañeros, etcétera, y la propia cultura de la empresa. Estos son como los 4 grandes bloques de problemáticas de salud mental dentro de las empresas, y el mundo tecnológico no es distinto. Entonces, aquí es donde vamos a tener que poner el foco en los estudios para ir analizando, o si queremos realmente hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos en nuestra empresa o en nuestro equipo. Estos son los 4 puntos en los que deberíamos poner un poco el foco. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos un elemento adicional, que es la inteligencia artificial, y cómo esta inteligencia artificial va a impactar a las condiciones laborales, a la parte de liderazgo, a la parte de relaciones y a la parte de cultura. Y esto es un poco donde vamos a ir intentando profundizar. ¿Cómo se relaciona o de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y salud mental? Pues en general hay mucho por hacer todavía. ¿Por qué? Porque
cuando intentamos hablar de inteligencia artificial y salud mental, el foco suele estar puesto en cómo utilizar la IA para trabajar la salud mental. Y de ahí surgen infinitas aplicaciones que están apareciendo sobre todo chatbots conversacionales para que tú puedas trabajar esta parte de salud mental como si fuera un asistente, un compañero, un coach emocional, etcétera. Hasta la propia OMS ha sacado a Sara, que es una especie de asistente en temas de salud, al cual le puedes ir haciendo preguntas y te va dando pues, como consejos de salud en general y en concreto dentro de salud mental pues, asociado a lo que son las terapias cognitivo-conductuales. Entonces, normalmente hablamos de salud mental e IA en estos términos. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que suele haber? Sobre todo se trabaja con análisis predictivo, es decir, el poder anticiparte a través de esas conversaciones y de esos datos, anticiparte a problemáticas como la aparición de un trastorno de ansiedad y en algunos casos se está utilizando, por ejemplo, para temas tan graves como la prevención del suicidio. También para detectar de forma temprana y trabajar en la prevención de otro tipo de problemáticas quizá no tan graves, ¿no? También para hacer diagnósticos personalizados, es decir, con esa interacción tú vas ganando información de la persona y vas a poder dar diagnósticos mucho más precisos que puedan llegar a funcionar para esa persona en concreto. También como asistentes o como formadores o capacitadores en estos aspectos más de, pues eso, inteligencia emocional, por ejemplo. Y también para hacer un análisis continuo, pues por ejemplo a nivel de equipos, para hacer una monitorización del estado de los equipos más o menos en tiempo real y poder detectar posibles problemas que puedan aparecer dentro de los equipos. Entonces, lo que estamos buscando es aprovechar estas ventajas de ubicuidad, disponibilidad, no se cansan, están 24/7, son súper accesibles en ese sentido, porque lo puedes tener en el móvil, en el ordenador, hablar o escribir, depende, por ejemplo, cómo sean tus condiciones de privacidad, pues puedes escribir si no tienes un contexto apropiado, etcétera, ¿no? Trabajar, pues eso, aprovechar la personalización y sobre todo una de las cosas que más está destacando es que la gente, lo que dice, y luego veremos algunos titulares, que dice que se sienten poco juzgados, es decir, no se va a enfadar si en un momento dado yo no acudo a la terapia en ese día o no me va a juzgar, yo no me voy a sentir juzgado si le cuento ciertas cosas que a lo mejor no me atrevo a contárselo a mi terapeuta, ¿no? Entonces, claro, si analizamos que las cifras dicen que existen como 450 millones de personas en el mundo que tienen dificultades o que tienen problemas de salud mental que dificultan enormemente su vida y que de esos 450 millones se estima que casi la mitad no tienen acceso o el acceso al tipo de tratamiento que tienen no es el adecuado, jolín, pues aprovechar estas ventajas que veíamos antes, efectivamente puede ser un boom para ayudar en estas acciones a favor de la salud mental, ¿no? Como decíamos antes. Parece que las acciones no habían estado funcionando, pues ¿por qué no probar situaciones distintas o soluciones distintas? Entonces, esto es un poco el argumento que esgrimen la mayor parte de las empresas que están utilizando la IA a favor de la salud mental en este sentido, ¿no? Pero claro, aparecen una serie de riesgos. Hay algunos inherentes a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Tema de privacidad de datos, tema de regulaciones, etcétera, ¿no? Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con sesgos y manipulaciones, y vamos a ver unos cuantos casos. Pero luego hay otros que están más ligados a lo que es puramente la salud mental. Por ejemplo, el hecho de que no exista una supervisión de ese proceso terapéutico, es decir, yo puedo abandonar en el momento que yo decida un proceso de terapia, por mucho que sea a través de una inteligencia artificial, yo puedo coger, cerrar y dejar ese proceso terapéutico a medias, ¿no? Entonces, esto tiene unos riesgos inherentes porque el terapeuta, persona, lo que va haciendo es una serie de caminos que van con un objetivo final de un proceso terapéutico completo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas el control de abandono de forma tan extrema, bueno, pues puede suponer algunos problemas, ¿no? También se está viendo que el hecho del abuso de este tipo de sistemas, pues puede ver afectado
o se pueden ver afectados los procesos cognitivos o mentales, ¿no? Entonces, ahí también el hecho de, si además estamos trabajando procesos de salud mental, bueno, ahí hay como una doble visión, ¿no? También el hecho de que parte de lo que se dice que es la bondad del proceso terapéutico es la conexión, el vínculo que se genera entre la persona y el terapeuta. Y claro, podemos llegar a pensar con una mentalidad abierta que ese vínculo podría llegar a aparecer con esa IA, ¿no? Con esa inteligencia artificial. Pero claro, ahí estamos cayendo en el siguiente punto, en humanizar a esa tecnología y en la generación de ciertos apegos que puedan no ser saludables. Y lo vamos a entender con algunos ejemplos. Estos son titulares que han ido apareciendo en el último año, año y pico, en revistas tan importantes como The Guardian, The New York Times o el National Geographic, ¿vale? El primer titular, el que aparece arriba a la izquierda, nos da a entender esa sensación de la falta de conexión humana. Es decir, estamos ya poniendo más foco en la IA que en el hecho de podernos relacionar con nuestros amigos o nuestra familia. Y esto empieza a no ser saludable, ¿no? Entonces, empiezan a saltar alarmas en esa dirección. Por otro lado, ya ha habido casos en los que, bueno, no podemos decir que realmente la IA haya sido culpable de ese suicidio, pero sí que es verdad que se cree que ha podido afectar el hecho de la relación que se había generado, ese vínculo que se había generado, que no estaba siendo demasiado saludable, estaba cayendo en la toxicidad. Y es que ya aparecen muchas aplicaciones relacionadas con cómo incluso generar una pareja en el mundo artificial, ¿no? Entonces, ahí hay problemáticas que todavía no sabemos cómo controlar en cierta medida. Y el caso de abajo es muy gracioso porque además coincide que era una investigadora en el mundo de la informática, de la tecnología, que bueno, estaba teniendo ciertos pensamientos intrusivos, con algún pensamiento un poco más problemático. Entonces empezó a hablar con uno de estos chatbots, de estos asistentes, y bien, efectivamente, en un principio le estaba dando buenos consejos como para que eliminara esos pensamientos un poco intrusivos de su cabeza, ¿no? El problema apareció porque esta persona, además, lo que ocurría era que era escaladora. Entonces, cuando le empezó a contar que a veces tenía el pensamiento de ir a escalar y lanzarse por una montaña, la IA lo que le respondió: genial, me encanta que aproveches tu hobby y que trabajes a favor de tu salud mental. Entonces, bueno, el hecho de no haber hecho esa conexión, pues puede llevar a este tipo de cosas. Y efectivamente cada vez se están poniendo más guardarraíles, ¿no? Que son como las entidades que incorporamos dentro de la programación de la inteligencia artificial para atacar estas problemáticas. El problema es que la mente humana es tan sumamente compleja que los guardarraíles siempre van como por detrás. Efectivamente, si a la misma IA que esta persona le preguntó eso en aquel momento se le pregunta a día de hoy, ya no da la misma respuesta. Entonces, vamos, pero siempre vamos como por detrás. Este es un estudio que ha salido hace nada y que lo que nos empieza a dar son pistas de que el abuso, en cierta medida, de la incorporación de estas herramientas en nuestro trabajo, lo que se empieza a ver o se empieza a intuir es que pueda tener afectaciones a nivel cognitivo. Es decir, en este estudio lo que hacían era coger a un grupo de personas, limitadito, porque estábamos hablando de 54 personas, si no recuerdo mal, 54 personas a las cuales se la dividía en 3 grupos, un grupo que trabajaba solo con, en este caso, ChatGPT, un segundo grupo que trabajaba con buscadores a la antigua usanza y un tercer grupo que solo trabajaba a nivel cerebral, sin ningún tipo de ayuda externa. Trabajaban así se le pedía escribir un ensayo, trabajaban así durante varias sesiones y luego lo que se hacía era cambiarles, y al que trabajaba solo con el cerebro le dábamos ChatGPT y al que le dábamos ChatGPT, al que estaba trabajando con ChatGPT, se le quitaba y se le pedía que trabajara solo con el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que ya había descenso en la capacidad de retentiva, es decir, parece que eres capaz de retener menos información en tu memoria, que además no tienes como tanto recuerdo del trabajo que has realizado y que tu pensamiento crítico y tu creatividad se pueden llegar a ver afectado. Todo esto
analizado con electroencefalogramas. Entonces, claro, los mismos autores dicen que esto es un estudio completamente limitado, asociado a una tarea muy concreta, que es la escritura de un ensayo en un entorno muy limitado, eran estudiantes en un contexto educativo, con unas condiciones, con un LLM en concreto, como es ChatGPT, con el uso de escritura. Los condicionantes son bueno, un poco limitados, pero lo que sí que nos está es empezando a levantar un poco la liebre de las posibles problemáticas que puedan aparecer en el largo plazo. Y esto lo que nos invita es a empezar a estudiar todas estas cosas, todas estas consecuencias. El problema es que estudiar estas cosas es muy complicado por el avance tan rápido que están teniendo todos estos sistemas, ¿no? Pero lo más gracioso de todo esto, gracioso entre comillas, es que ya nos encontramos titulares como este. ChatGPT ya sufre de ansiedad. Claro, ¿qué pasa? Que en el fondo estos sistemas aprenden de nuestros inputs. Toda la información que nosotros le estamos mandando, lo que va haciendo es modelar su propio comportamiento. Entonces, si nosotros como sociedad estamos cada vez más ansiosos, estamos trasladando y educando a los sistemas en esos comportamientos. Entonces, ahora lo que están intentando ver es en qué medida reeducar a través de técnicas que ya usamos en el mundo real, como pueda ser técnicas de mindfulness como la respiración, en qué medida pueden aliviar los síntomas de ansiedad del ChatGPT. Parece ser que reduce los niveles de ansiedad, pero no hasta llevarlo a los niveles originales basales, ¿no?, que decimos. Entonces, con esto hay mucho dilema, porque decimos, estamos humanizando una vez más algo que es una tecnología, ¿no? Realmente no sufre de ansiedad, lo que está es copiando nuestras respuestas, ¿no? Pero para que veáis hasta el punto en el que está llegando esto y nos estamos metiendo en unos bucles bastante complejos de estudiar. Entonces, las principales problemáticas son dos. Que ahora mismo estamos adoptando un enfoque, hemos pasado por muchos enfoques, el mobile first, cuando aparecieron los móviles, el human first, o user centric, ¿no? Este tipo de cosas. Y ahora estamos viviendo la era del lo primero con inteligencia artificial, como ya veíamos ese titular que daba el CEO de Shopify, ¿no? Entonces, estamos poniendo la inteligencia artificial en el centro, pero de una forma que no está siendo completamente consciente y completamente entendiendo que no es la IA por encima de cualquier otra cosa, sino que realmente tenemos que entender cuáles son los casos de uso, dónde funciona, en qué casos no funciona y analizar cómo va a ser la relación con la persona, no IA por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y la segunda cosa es que este enfoque AI First, lo que nos está llevando es a salir un poco de este otro concepto, ¿no? Que la idea es que el humano siempre se mantenga como el controlador un poco de la situación. Y lo que estos efectos que veíamos de humanización, de falta de conexión, lo que nos está llevando es a perder ese estado de conciencia en el cual yo soy consciente de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, porque yo estoy monitorizando, dando input, analizando el feedback y todo esto, ¿no? De lo que se trata es de que al final el humano siempre sea consciente de que tiene la decisión en última instancia, ¿no? Y que sea muy consciente de lo que está realizando. Entonces, ese enfoque AI First, si no está bien implementado, lo que nos lleva es a sacar al humano del loop, ¿no?, en este caso, y eso es lo que puede derivar en problemas. ¿Pero de qué es lo que no nos está hablando demasiado? Bueno, pues el cómo va a impactar esto en los equipos. Los equipos son sistemas dinámicos que están muy interconectados, es decir, lo que le ocurre a una parte va a afectar al todo y lo que pasa en el todo va a afectar a cada una de las partes, ¿no? Y son sistemas que están en completa búsqueda de su propia homeostasis, ¿no?, de su propio equilibrio. Y aunque a veces aparezcan comportamientos disfuncionales, por decirlo de alguna forma, sí que intenta esa búsqueda de equilibrio continuo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estamos metiendo la IA
en los equipos sin analizar cuáles son un poco las condiciones que puede hacer que ese equipo se desregule por el hecho de simplemente estar introduciendo la inteligencia artificial, porque es un cambio que va a afectar al sistema. Entonces, va a modificar el entorno, va a modificar las condiciones y, por tanto, puede llegar a modificar a sus miembros. Y no le estamos poniendo toda la atención que esto requiere. Si analizamos un poco como este impacto en positivo y en negativo, ¿no? En positivo ya lo sabemos, ¿no? Va a incrementar la productividad de los equipos, va a ayudar en la toma de decisiones y en muchos casos va a motivar por esa búsqueda de la innovación. Esto en concreto en el mundo tecnológico lo tenemos como muy en el ADN, ¿no? De siempre queremos estar como a la última, embarcarnos un poco en estas nuevas tendencias. Entonces, esto va a ser positivo. Para nosotros puede ser una chispa de motivación para seguir avanzando, seguir trabajando y seguir estudiando, ¿no? Además, son completamente accesibles, tienen a priori una pequeña barrera de entrada, lo cual lo hace accesible a nivel general y luego nos puede además valer para hacer ese trabajo previo, ¿no? De todos esos riesgos de salud mental que podíamos estar viendo, bueno, pues podemos incorporarlo también para, bueno, trabajar mejor como equipo, ¿no? En la parte negativa, claro, no podemos olvidarnos de este miedo al reemplazo. Además, no podemos olvidarnos de que habíamos sido un contexto muy privilegiado. Hemos estado muy tranquilos en los últimos años porque teníamos bastante trabajo, no había demasiado paro, realmente estábamos bien posicionados, etc. Entonces, de repente, estamos incorporando un elemento que una de las disciplinas que parece que se va a ver afectada es precisamente el campo tecnológico. Entonces, de repente nos ha entrado como, ostras, a ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Por otro lado, también es verdad que ya tenemos suficiente con estar aprendiendo los frameworks, las herramientas nuevas que salen y su evolución, como para encima añadir este aprendizaje, ¿no? De inteligencia artificial y de todo lo que puede conllevar, que es un mundo como inmenso y que encima cambia súper rápido. Entonces, puede llevar a estados en los que yo estoy en continua hipervigilancia por ver qué ha salido por no llegar. Aparece un poco el FOMO, ¿no? El fear of missing out, la sensación de si no miro todo lo que está pasando, si no me apunto al último curso, a lo mejor es que ya no estoy a la última, ¿no? Y aparece también un poco de sensación de vergüenza, porque si yo a lo mejor tengo ciertos miedos o yo no me veo o he tenido alguna mala primera experiencia con la IA o no he sabido gestionarlo bien, etcétera, no me atrevo a decir que no me gusta o que no me apetece aprender más. ¿Por qué? Porque precisamente por esa motivación de innovación continua, lo que hace es que las personas que están dentro del mundo tecnológico y que tienen ciertas reticencias a la inteligencia artificial no lo estén pudiendo expresar porque no se sienten con suficiente seguridad para expresarlo de manera cómoda o segura, ¿no? Y a la vez, otro comportamiento que también se está viendo es que el hecho de tirar, por ejemplo, a la hora de resolver tus dudas, que siempre vamos a, como primera instancia, vamos a la IA, pues hace que los equipos se estén distanciando. Entonces, que ya no le pregunto, ya no levanto la cabeza, giro a mi compañero y le pregunto, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo tal? Sino que ya voy directamente a la IA. Entonces, nos estamos empezando a distanciar en formato equipo, ¿no? Y claro, despersonalización, agotamiento por hipervigilancia, por añadir demasiada formación, etcétera, pues lo que estamos viendo es que esto puede estar incrementando también estas cifras crecientes o cada vez más elevadas de burnout, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues más o menos este fue el inicio en el cual yo, dándole vueltas un poco a toda esta problemática, pues decidí lanzarme con el estudio de mi tesis doctoral, que lo que busca es entender un poco estos condicionantes y de cómo conseguir o intentar conseguir introducir la IA en los equipos, bueno, pues de una forma que no provoque burnout al final, ¿no? Entonces, con esta base, en lo que estamos trabajando es en la ampliación de un modelo que ya tiene unas décadas, que es el modelo JDR, que básicamente es un modelo que de lo que se centra es el contexto profesional y lo que se centra es en un análisis de demandas y recursos.
¿Esto qué quiere decir? Vale, pues ¿qué son las demandas? Son todos aquellos aspectos físicos, psicológicos, organizacionales, sociales, que me requieren a mí, bueno, pues un esfuerzo. Es todo aquello que me cuesta a nivel profesional, ¿no? ¿Y qué son los recursos? Pues todos esos mismos aspectos, pero que me ayudan pues, a reducir un poco la exigencia, a que ese coste no sea tan alto, que me estimulan en cierta manera, etc. Entonces, tanto las demandas como los recursos están asociados con temas de salud mental. Es decir, las demandas están directamente ligadas con el burnout, en este caso, con el trabajador quemado, y la parte de recursos está directamente relacionada con el nivel de satisfacción y el nivel un poco de compromiso que puedan tener los equipos. El problema viene porque demandas y recursos se relacionan o se influyen mutuamente y entonces la relación ya empieza a no ser tan fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, pues que si yo tengo altas demandas, pero estoy ofreciendo muchos recursos a las personas o las personas tienen muchos recursos a los que agarrarse, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tener muchos recursos ya sabemos que tiene un impacto positivo en la satisfacción y el engagement, ¿no? el compromiso, y eso está demostrado ya que reduce el riesgo de burnout. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es entrar como en un ciclo virtuoso de ganancia, es decir, vale, las demandas son altas, pero como yo estoy trabajando en ofrecer buenos recursos, ese ciclo nos lleva por el buen camino. ¿Qué es lo que ocurre? Que si las demandas son altas, pero los recursos no son los suficientes o no son los adecuados, aquí va a poder la demanda y, por tanto, va a desarrollar el burnout y el burnout se va a relacionar de forma negativa con la satisfacción y con el compromiso. Entonces, aquí lo que entramos es en el círculo vicioso y aquí lo que va a haber es un círculo de pérdida, es decir, esta situación, si no se revierte, lo que va a hacer es que va a aparecer más demandas, por el propio burnout no vamos a poder poner en funcionamiento nuestros recursos, eso nos va a llevar a mayor nivel de insatisfacción, a menos compromiso y vamos a entrar en un poco este ciclo, ¿no? Este ciclo negativo, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuáles son las variables que estamos estudiando a nivel de demandas? Vale, pues, por ejemplo, ¿cuál es tu carga de trabajo? ¿Cuál es tu nivel de responsabilidad? ¿Cuál es el nivel de complejidad que tienes en las tareas que estás abordando? Si existen conflictos de rol, es decir, si tú tienes claro lo que tienes que hacer o no, o hay un conflicto de que pueda haber solape entre diferentes personas, y cuál es el nivel de exigencia mental o emocional que pueda tener tu trabajo. Pero a esto, que son las variables estándar del propio modelo y que ya están muy estudiadas, nosotros lo que estamos haciendo es añadir una variable más, que es esta demanda de tener que aprender sobre inteligencia artificial y de tener como casi una obligación el hecho de tener que incorporarla al trabajo, ¿no? De tener que utilizar esa parte de IA. ¿Y cuáles son los recursos? Pues normalmente de lo que se habla es de el control del trabajo, es decir, si yo puedo decidir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y en qué formato hacerlo, el apoyo que yo percibo de mis iguales y de mis responsables y la sensación que yo pueda tener sobre mí en cuanto a si tengo los recursos necesarios para enfrentarme con eficacia a ese trabajo, es decir, la percepción personal que yo tengo. Entonces, a esto que son los recursos estándar, nosotros lo que estamos es intentando incorporar pues otros recursos, como por ejemplo, ¿cuál es tu actitud de inicio hacia la IA? Porque esto hemos visto en estudios de otra tipología, que la actitud previa con la cual tú te acerques a una nueva tecnología puede marcar la diferencia. O el hecho de ya no autoeficacia en general, sino cuál es tu percepción personal sobre la eficacia que tienes con respecto a la IA. Que tú pienses que tú eres un paquete trabajando con IA va a afectar a todos estos círculos que decía y puede que haya un riesgo de que entres en este círculo de pérdida, ¿no? Que veíamos antes. Y sobre todo, ¿cuál es el contexto? Es decir, con contexto estamos hablando de en qué medida tienes apoyo en compañeros para debatir o hablar o tener espacios para
hablar sobre estos temas de IA, casos de uso, aplicaciones, etcétera, y también este contexto de la propia cultura, los propios valores de la compañía y en qué contexto, en qué nivel de madurez, por decirlo de alguna forma, se encuentra la propia empresa a nivel de inteligencia artificial, porque no es lo mismo que yo me mueva en un contexto en el que la propia empresa está muy avanzada. Si yo me siento un poco paquete con esto de la IA, pues ahí va a haber unos condicionantes que me pueden llevar al ciclo de pérdida. Sin embargo, si es un contexto de empresa donde se apoya, se favorece toda esta parte y yo estoy motivado, ahí voy a entrar en un ciclo de ganancia que va a disparar la productividad, la innovación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco la clave de ampliar el modelo ya tradicional de análisis de burnout, satisfacción y demás con estas variables de inteligencia artificial. Si os dais cuenta, todas esas variables que estamos intentando incorporar son las mismas que ya decíamos que eran la causa de problemáticas de salud mental. Entonces, lo que estamos intentando analizar es, vale, vamos a coger esos grupos, esas variables y vamos a ver cuáles son, cómo tenemos que modularlas para que realmente vayan a favor y no en contra de la salud mental. Esto es un poco el contexto, porque lo que nos estamos dando cuenta es que dentro de los equipos tecnológicos hay una parte que está súper a favor de la inteligencia artificial, están deseando incorporarla, probar cosas nuevas, ser los primeros, hacer grupos de trabajo y están como con la motivación por las nubes. Y hay otra parte muy poco visible, pero que está existiendo, que son personas que se están preocupando mucho porque dicen, jolín, es que yo no sé qué va a ser de mi trabajo en el futuro, es que no sé dónde aprender porque todo funciona muy rápido, todo avanza muy rápido, hay demasiadas fuentes de información, no sé cuáles son fiables, cuáles no, dónde aprender, cuáles son las fuentes buenas a las que acudir. O otra casuística que se está dando mucho es, yo ya estoy petado, yo es que estoy quemadísimo, entonces no me pidas el esfuerzo extra de encima utilizar o aprender a utilizar inteligencia artificial. El problema es que digamos que esta parte más con mayores dudas no se está visibilizando por esa vergüenza de estoy en el sector tecnológico, ¿cómo voy a decir yo que tengo miedo o que no estoy sabiendo gestionar adecuadamente la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nuestro objetivo con toda esta investigación es entender cómo ayudar, cómo favorecer todos esos recursos internos de las personas a la hora de enfrentarse a la incorporación de la IA en sus trabajos para intentar que entren en el círculo virtuoso y no en el ciclo de pérdida y generar los contextos que sean adecuados y suficientemente diversos para las diferentes personalidades, porque también hemos visto que hay variables de personalidad que van a influir mucho en todo esto y el objetivo último es reducir las tasas de burnout, incrementar el compromiso laboral e incrementar la satisfacción. En el fondo, incrementar el bienestar y usar la IA con ese propósito de que nos ayude a vivir mejor, ¿no? Que es un poco el objetivo. Entonces, ¿aliada o amenaza? Pues como decía Paracelso, va a depender de la dosis. Entonces, yo añadiría a esa frase de Paracelso, yo añadiría que ya no solo va a depender de la dosis, sino de cómo vamos a incorporar esa dosis, cuál va a ser el proceso de incorporación de la dosis en los diferentes equipos. Entonces, aquí estamos en este camino intentando investigar esta receta que nos acerque al bienestar en esta era pues, tan rápida, de tanto agotamiento, de tanto burnout y de tanta artificialidad. Así que nada más, hasta aquí, muchas gracias y abrimos turno de preguntas y de comentarios y de opiniones y de todo lo que haga falta. Y bebo así un poquito de agua. Gracias, Enar. Nos lo has dejado estresados con esta información, Enar. No, todo lo contrario. No le digas eso, no le digas eso, pobrecilla. No, que es un decir, es como al revés, no, ni siquiera es estresado, es como, jo, qué ganas de que sigas avanzando en esta investigación y poder tener esa receta, entre comillas, mágica para poder saber, pues como tú decías, esa dosis y ese cómo aplicar la inteligencia artificial, porque realmente creo que con esa última frase es como que es el resumen perfecto, ¿no?
Eso es, o sea, yo de momento las cifras, ya parto de la base de que yo soy optimista con el tema de la inteligencia artificial, espero que se haya notado, y yo creo que la base está en que la información es poder, entonces tenemos que partir un poco de eso. Necesitamos entender bien los pros y los contras, los beneficios y los perjuicios, dónde están lo que aporta y los riesgos, ¿no? Y con eso poder tomar decisiones. Entonces, cuanta más información tengas y cuanto más analices un poco todas las perspectivas, más probabilidades va a haber de que esa incorporación o de ese acercamiento sea saludable y no tóxico o con derivadas un poco complejas o preocupantes. Sí, sí. O sea, a mí me preocupa mucho el informe ese que has mencionado, porque yo también lo he leído, o he leído una parte de ese informe, y siempre pienso en los niños. No sé por qué, me pienso que yo ya soy mayor y como que no me va a afectar tanto, que bueno, todavía tengo años por delante, pero pienso en los niños y en los educadores y digo, esta receta de la dosis de cuánto y cómo, o sea, como los educadores no sé cómo llamarlo, me preocupan los niños, la verdad. Esto es curioso porque cuando empezamos las investigaciones, sobre todo a leer, porque bueno, el proceso de tesis doctoral es muy largo, muy largo. Una de las cosas que incorporamos como una de las variables de control era la edad, ¿no? Hicimos rangos de edad pensando, bueno, pues la gente mayor quizá pueda tener como más problemas y sea más reticente a la parte de inteligencia artificial. Y una de las cosas que nos ha ido sorprendiendo de los estudios que hemos ido más o menos conociendo, sobre todo, no son estudios de profundidad científica, pero sí que un poco encuestas que se van haciendo, pues la sorpresa ha venido que a la gente mayor no le preocupa. Porque es un poco esta sensación de, para lo que me queda, tampoco va a ser tan grave, ¿no? Entonces, esta ha sido, por ejemplo, una de las primeras sorpresas, que probablemente está mucho más preocupada la gente joven que la gente mayor, lo cual, bueno, pues tiene sentido, ¿no? En ese sentido. O sea que, sí. Entonces, los niños, pues efectivamente, pensando en cómo les va a afectar, no tenemos claro cuáles son los efectos cognitivos en el largo plazo y va a ser bastante complicado de estudiar porque cuando nosotros hacemos estudios a lo largo del tiempo, lo que llamamos estudios longitudinales, claro, tienes que tener unas condiciones que se repitan en esos periodos de estudio. Y el problema está en que la herramienta en sí misma cambia a lo largo del tiempo. Entonces, vas a poder entender cambios a lo largo del tiempo, pero no vas a poder analizar debido a qué factor, porque como ya te van a cambiar los condicionantes en el tiempo, no vas a poder entender claramente que esto es lo que hace que pase esto. Entonces, bueno, por eso está siendo un poco complicado. El estudio a nivel científico y profundo está siendo complicado y por eso están apareciendo pocos estudios y los pocos que hay con muchísima limitación, por eso, por la vorágine que estamos viviendo. No sé, creo que hay manos. Vale, nada, yo, bueno, primero darte las gracias. A mí siempre me encanta escucharte, Nar, así que eso es maravilloso cómo te explicas y cómo nos das toda la información. Yo personalmente sí que estoy un poco preocupada, un poco con lo que decía Ana, con los chavales, por el tema del espíritu crítico, porque al final nosotros como adultos ya tenemos desarrollado un espíritu crítico y sabemos decir, uy, esto que me está diciendo ChatGPT, voy a preguntarle más, porque no me estoy quedando claro, pero los chavales lo empiezan a usar desde pequeños, no sé hasta qué punto van a poder tener ese espíritu si sus padres o los profesores o los educadores, como decía Ana, no les inculcan no te puedes creer todo lo que lees, tienes que tener espíritu crítico, tienes que saber buscar toda la información y con toda la información ya decidirás o ya te harás tú tu propia opinión cómo va a afectar el abuso de herramientas como ChatGPT o cualquier otra de busca de información, da igual, con todos los errores que tienen, que les tienes que estar especificando, no me mientas, no me adules, por favor, sé crítico, ¿no? Que tienes que especificarlo. Tú como adulto lo sabes, pero un niño de 12 años
no lo vas a ver. Justo esa es el estudio que os enseñaba, que ha salido publicado hace, yo creo que es de junio, o sea, el estudio es anterior, pero bueno, publicado ahora. Todavía no está revisado y demás, o sea, que lo han publicado directamente en el MIT, en su web. Pero esa es una de las problemáticas que elevan, ¿no? que sacan a discusión pública, precisamente porque el pensamiento crítico lo que más o menos dice es que la gente coge y pega sin analizar lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ese efecto de copiar y pegar ya no solo es que no tengas pensamiento crítico en ese paso, sino que además lo que ocurre es que te hace no recordar lo que estás poniendo. Entonces, claro, no aprendes. Claro, y no ejercitas tu memoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que podemos estar afectando a diferentes procesos cognitivos. Si a esto le añadimos el problema atencional que ya traemos con redes sociales y demás, es que estamos atacando a los procesos principales a nivel mental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues va a ser complicado. Y esta es una de las cosas que precisamente dice el estudio. No dejemos en manos completas de la IA, es decir, sigamos haciendo colaboración, el human in the loop, que es un poco esto, ¿no? El enfoque es, vale, aprovechemos todas sus bondades, pero no dejemos de estar nosotros en el loop, al mando de todo esto. Hay una charla hace tiempo que ponía la metáfora de el monopatín y la moto, es decir, tú cuando te quieres desplazar a un sitio tienes el objetivo de llegar a tal sitio, ¿no? Vale, entonces puedes ir en una moto, tú te montas encima de la moto y la moto te lleva y ya está, y llegas. O puedes ir en monopatín, donde tú te montas encima del monopatín, pero vas dándole a la patita, ¿no? Entonces, esto es un poco el efecto. Seamos monopatines, es decir, no dejemos de agilizar o de trabajar nuestro cuerpo, en el caso del monopatín, con respecto a la moto, ese mismo efecto, pero a nivel mental. Es decir, usemos las herramientas, para eso están, es un avance, tampoco vamos a echarle tierra encima, pero no dejemos de seguir ejercitándonos nosotros en cada uno de los pasos que vayamos dando. Entonces, por ahí puede venir la solución, pero claro, tenemos que estar todos preparados, los profesores, las familias. No sé. Claro, eso es lo que dices, porque bueno, yo pues tengo espíritu crítico, yo pues me puedo fiar o no, puedo decir, oye, espera, o quiero aprender, pero claro, un chaval de pues eso, 12 años que igual sus padres no se involucran o no lo conocen o no saben esto y los profesores también les está pillando a todo el mundo, nos está pillando un poco, que nos está atropellando básicamente. Pues esas generaciones, a ver cómo reaccionan con ello. Por eso hay que seguir haciendo mucha divulgación, pero claro. No desde el derrotismo, no desde esa cosa de negatividad, no el avance, porque no se trata de eso. O sea, esto ya ha venido para quedarse. Efectivamente, hay uno de los divulgadores que a mí me gusta mucho, John Hernández, dice, mete un taco por el medio, ¿vale? Pero dice, ¿quién nos ha preguntado para habernos cambiado la vida, ¿no? Pues sí, efectivamente, nadie nos ha preguntado si lo queríamos o no lo queríamos, pero ya está aquí y es inevitable. Entonces, analicemos cuáles son las consecuencias y analicemos un poco las circunstancias para hacerlo de la mejor manera o con la menor afección posible, que es un poco la cosa. Dale, Gon, que si no yo sigo. No, yo es que estaba pensando que, bueno, enhorabuena, me gusta mucho tu charla. Que es que yo creo que esto es inherente a la evolución de las personas como civilización y que mensajes alarmistas hemos tenido cuando irrumpió la televisión, por ejemplo, la caja tonta, horas delante de una pantalla sin pensar, recibiendo impulsos e información que no tenía por qué ser educativa, apartando la lectura a un lado. Luego llega la irrupción de Internet y se agudiza más, las redes sociales. Yo tiendo a ser optimista por naturaleza y las cosas se van colocando en su sitio y los que más sufrimos somos los que nos pilla en plena transición. Probablemente los más pequeños que serán nativos de IA lo tendrán tan normalizado que probablemente se vayan colocando las cosas un poco en su sitio y para ellos no existe otra cosa con lo que es lo que hay. Los más mayores es a lo que me queda en el convento, ya me da igual lo que venga, fenomenal. Los que somos un poco menos más mayores hasta ciertas edades, pues es que esto duele porque es una transformación muy grande.
pero es que no deja de ser una de tantas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Como siempre estamos en la misma línea, Gon. Yo también soy del equipo optimista y yo también pienso que todavía me queda mucho por delante, entonces que tengo que acogerme a la IA, que sea como sea. O sea, ese optimismo también se ve en la edad. Pero la cosa está en que nunca en la historia habíamos tenido un cambio tan rápido. Entonces, ese es el y que abarque a tantas áreas. Y que esté tan democratizado, es decir, que sea tan universal en cierta medida. Entonces, ese es el gran reto, el ser capaces de asumir un cambio tan rápido y que está impactando a tantos niveles. Entonces, ese es el reto. Por supuesto que es el mismo. De hecho, hablan que es como la aparición del fuego. Fíjate, o sea, que ya no hablamos ni siquiera de tecnología, ¿no? Que el cambio puede ser, que pueda dar lugar a una nueva sociedad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y de hecho hay estudios por ahí de la OMS y demás que hablan de impactos, que el impacto no se queda en un impacto tecnológico o laboral, sino que hablan de impactos geopolíticos, o sea, que puede llegar a cambiar incluso la geografía tal y como la podemos llegar a entender, ¿no? Pero es verdad que el hecho de la rapidez es lo que está haciendo que la gente no seamos capaces de asumirlo. Y de ahí el FOMO del que hemos hablado, y de ahí un poco la ansiedad por hipervigilancia, qué es lo nuevo, qué es lo último, qué es lo tal. Y en este sector, que estamos así como muy en la cresta de la ola de forma continua a lo último, pues nos está afectando más. Podríamos estar en las puertas de Skynet de aquí a 20 años y que todo esto que contemos da igual porque ya estamos muertos y no lo sabemos. Sí, pero... Efectivamente. De hecho, hay una de las grandes discusiones es, si sabéis, hablamos de inteligencia artificial y luego hablamos de, bueno, normalmente hablamos de generativa. Con esto, cuando hablamos ahora ya de IA es generativa pura, porque yo recuerdo hace 20 años estar trabajando con IA, pero de la otra, ¿vale? Entonces, bueno, me acuerdo cuando pues en mi segundo trabajo utilizábamos IA, pero de la otra, ¿no? De modelado, de machine learning, etcétera. Entonces, esto lleva mucho tiempo, sí, el impacto ha tenido en la generativa y ahora de lo que se habla es de la inteligencia artificial general, ¿no? Esa que es capaz de sobrepasar las capacidades humanas en todas sus dimensiones y que pueda llegar incluso a tomar sus propias decisiones y autoeducarse. Podrían no hacerlo, o sea, podrían parar y dejarlo así. Eso, de hecho, fíjate que hubo una firma de una carta famosa por los principales actores y se quedó en nada. ¿Por qué? Porque hay mucha pasta en juego. Entonces, al final esto es un juego de poder, no deja de ser un juego de tronos. Si te quedas un pelín atrás, es que vas a perder mucha pasta. Entonces, los grandes players hablan de pararlo así un poco con la boquita pequeña. Entonces, bueno... Entonces, esta es un poco la discusión. No nos ponemos de acuerdo de cuándo llegará ese momento. Hay gente que ha dicho en 2 años y hay gente que dice en 10. Hay que irlo viendo. O sea, tenemos que ir navegando un poco en la incertidumbre de qué va a suponer todo esto. Irnos informando, irnos preparando, o sea, yo soy optimista, pero con red de seguridad. Quiero decir, no voy esto... O sea, hay que entender un poco de qué impacto puede tener todo esto y el impacto es muy grande. O sea, que ya lo sabemos. Charlie, vas tú, creo. Sí, nada, al hilo de lo que comentáis de Skynet y todo esto, a mí me pasa igual. Yo soy optimista y creo que al final tenemos un gran problema porque, o sea, tenemos ya inculcada una cultura pop de Hollywood, de novelas, que al final es distópica, ¿no? Llevamos viéndola toda la vida y para nuestro cerebro es mucho más fácil imaginar un futuro desastroso en el que todo va mal que esforzarnos por crear uno mejor, ¿no? Y eso es verdad, porque es que es por inercia. Y lo que iba a comentar antes es que donde soy no menos optimista, pero sí tengo más miedo, es que, como decías, Maite, que aunque en mayor o menor medida todos tenemos ya un pensamiento crítico, un espíritu crítico más desarrollado cuanto más mayores vamos siendo, pero aún así, no sé si os pasa, que hay muchas ocasiones que como le haces preguntas tan concretas que para buscarla por otros medios tienes que comparar papers o un montón de páginas o no sé qué, y te responde en un momento, al final creo que también como la dictadura de la inmediatez en la que vivimos nos hace que busquemos el sesgo de confirmación cuanto antes posible. En plan,
vale, sé que esto no es verídico al 100%, sé que probablemente le puedo dar la vuelta y decirle, pero esto que me estás contando no tiene sentido si en realidad es así, y que luego te dé la razón como la que saltaba del acantilado, y aún así te conformas con la respuesta y tiras para adelante. Y eso sí que es Nos volvemos vagos. Sí, Claro. te vuelves vago y al final... Claro, porque el nivel de procesamiento baja, porque no lo entrenas. O sea, al final es esto un poco la pescadilla. Por eso es la pescadilla que se muerde la cola, puede ir hacia bien o puede ir hacia mal. Entonces, este es un poco el dilema. Ese espíritu crítico tenemos que seguir incorporándolo con el uso que nosotros vayamos haciendo, efectivamente, y tenemos que seguir trabajando y divulgando y haciendo ver que no se trata de hacerle preguntas y ya está. Pero efectivamente venimos igual que venimos de una cultura, o sea, o de un estado ya como de saturación y de mucha quemazón previa incluso a la IA, ¿no? Que estábamos como muy saturados y esto lo único que hace es aumentar las llamas. Pues esto es un poco lo mismo. La rapidez con la que ya veníamos, el mundo del stories, de los shorts, de todas, del TikTok de 15 segundos y demás, esto lo último, a lo que nos lleva es al ciclo de seguir haciendo esto cada vez más. Entonces estamos ahí un poco. Entonces, fíjate que el otro día en una mesa redonda, en un evento, hablando de esto, yo lancé la pregunta inocente, entre comillas, de, vale, la IA nos va a aportar productividad. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo que vamos a ganar gracias a la productividad? ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Trabajar más. Entonces, ahí es donde está el problema. Quiero decir, si nosotros cogemos esa productividad y lo que la utilizamos es para desarrollar pensamiento crítico, para tomarnos... Es decir, si esto me agiliza y sé lo que antes me llevaba 10, ahora me lleva 5, entonces, en los 5 que me quedan, voy a pararme a hacer ese análisis, darle un giro, aportar mi grano diferencial, etcétera, estupendo. Pero si básicamente con esta toxicidad a nivel de productividad que estamos viviendo, lo que hago lo hago más rápido para seguir metiendo tareas en el pipeline, es que entonces no hemos entendido nada. Entonces, por eso decía al inicio de la presentación que tenemos que hacer una reflexión de propósito, de qué es nuestra vida, qué es nuestro éxito, qué es nuestra profesión, qué es nuestra productividad y estas reflexiones de pensamiento. Entonces, complejo. O sea, como veis, es un temazo que da para 33 Havels. O sea que... Al final todo esto tendría que tener un poco el reflejo también a nivel legal, ¿no? Estoy pensando en muchos ámbitos. Ahora me acabas de abrir la puerta al tema de jornadas laborales. Pues a lo mejor ahora se está planteando el bajarlo a 37, a lo mejor en muy pocos años tenemos que plantearnos trabajar 20, porque si realmente... ¿Sabes? O sea, si realmente es obvio que somos más productivos. Yo soy feliz con mi ChatGPT porque lo que estoy haciendo en 2 días, a lo mejor antes tendría que hacerlo en una semana. O sea, es evidente, pero efectivamente rellenamos el tiempo. ¿A dónde vamos a llegar en ese sentido? Si cada vez más la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más productivos, ¿cuánto vamos a trabajar? O sea, tendríamos que ir adaptando la vida a eso también. Claro, fíjate que ya se habla de no trabajar. Ah, bueno, te lo compro. O sea, ya se habla de que la IA va a reducir la necesidad de tantos trabajos, que va a haber gente que no va a necesitar, no va a tener nada que hacer, que además puede que no sea capaz o no quiera de subirse al carro de la actualización en cuanto a conocimiento y que por tanto... bueno, pues no trabaje. Entonces, ahí ya se habla, hay voces a favor y voces en contra de una renta básica universal, de tal forma que la IA trabaje por nosotros y nosotros cobremos una pequeña parte. Por eso digo que las implicaciones, cuando empiezas a elevar esto a otro nivel de implicaciones, las implicaciones son tan bestias, pues eso, como que pueda cambiar la geografía o la situación, la sociedad y los países. Entonces... yeah. Y luego el otro día oí otra discusión también que me pareció muy interesante relacionado con esto que acabas de decir, Carmen, y lo que comentaba antes Ana también de la educación, es quién es el responsable de educar en inteligencia artificial. Efectivamente. Entonces,
Bueno, aparte de que haya alguien, o sea, que sea coherente, porque ahora mismo por el boom que estamos viviendo, pues todo el mundo enseña inteligencia artificial y no siempre con la calidad necesaria, ¿no? Ni con la profundidad necesaria. Entonces, hay un debate de tienen que ser los gobiernos, tienen que ser las escuelas, tienen que ser las empresas, tienen que ser las familias. Ahí hay un debate bastante gordo también abierto. O sea que... Sí, también en esa parte era también lo que estaba pensando a nivel de hacer leyes, porque a mí me pasa un poco con lo que dice Gonzalo, yo estoy en una edad intermedia en la que me tengo que poner las pilas, pero a la vez lo que decía Maite, tengo una capacidad crítica de corregir a la IA cuando yo veo que no va por donde tiene que ir, pero tengo un hijo de 4 años y yo sé que, vamos, pongo la mano en el fuego porque los profesores que tiene no saben de ella. O sea, lo tengo clarísimo. Sé lo que es. Puedo enseñarle ciertas cosas, pero esto nos va a atropellar a todos. ¿Quién va a formar a los formadores correctamente? O sea, creo que va a haber una generación perdida ahí, que los propios niños de ahora van a convertirse en adultos, lo que decíamos, ¿no? Van a ser nativos, pero van a ser un poco autodidactas. Yo creo que va a haber una generación que se va a enfrentar a una herramienta muy potente sin tener una formación adecuada. A mí me parece muy complicado que de aquí a que mi hijo sea adolescente y que quedan 8 o 9 años, vaya a tener una formación adecuada en inteligencia artificial. No lo veo. Sí, sí. Y es preocupante. Es preocupante. O sea, mi hijo cada cosa que me pregunta y le digo, no lo sé, me dice, míralo en el móvil. O sea, él sabe que yo aquí tengo todo y hay veces que le digo, eso no se puede mirar en el móvil porque va más allá de, son explicaciones que... Y ya digo, madre mía, ¿a dónde vamos a llegar? Ya, sí, sí, sí. Creo que Luisa había levantado la mano también. Uy, no te oímos, estás muteada. Vale, que yo estoy súper de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y quería decir como un pensamiento en alto, que se lo estaba comentando a Maite también, que yo a medida que van saliendo cada vez más y más herramientas, lo que me está pasando es como todo lo contrario. No sé si es que ya me estoy haciendo mayor, pero es como que no me quiero subir al carro y más me entran ganas de irme a una montaña, leerme un libro y volver como a lo analógico. Y tengo como la ilusión de que algún día esto se generalice y que todos mandemos todos a la mierda y volvamos a lo de antes. No podemos olvidarnos que los que estamos aquí conectados no dejamos de ser una muestra representativa de la sociedad. Entonces, igual que os decía antes, a favor, en contra, dicho así un poco tal, pero tiene que haber de todo. Entonces, en este caso, Luisa, tú eres capaz de verbalizarlo y está guay que muestres un poco de, pues mira, yo daría todo esto al carajo y me iría súper bien. Ojo que yo, si sucede, pues también me voy tranquilamente a leer todos mis libros y todos mis estos, ¿eh? Pero efectivamente hay como gente que está muy a favor, gente que está en contra, y la gente que está un poco en contra, hay ciertos sectores en los que no se sienten con suficiente confianza como para decirlo. Y por eso hay que quitar un poco también ese estigma, ¿no? De que no pasa nada, que podemos estar en desacuerdo. A mí me pasa como a Luisa, o sea, yo soy muy escéptica. La uso cuando no me queda otra, pero si puedo evitar usarla, también por el planeta, ¿sabes? Que poco se habla de que que nos estamos cargando el mundo. Claro, ahí hay un estudio que hicieron por ahí también, que es lo que intentaban era hacer un cómputo. Bueno, ya sabéis que en función de la longitud de las preguntas y todo esto, pues el consumo es distinto, ¿no? A nivel de procesamiento, y eso tiene derivadas en consumo ecológico. Entonces, había un estudio que decía que simplemente por el hecho de pedirle las cosas por favor, que esto fue un meme que apareció de yo le pido las cosas de por favor y gracias, no vaya a ser que cuando tomen el mundo no me tengan en cuenta, ¿no? Yo lo hago, ¿eh? Bien, pues hacían el cómputo de cuántos, ya no me acuerdo si eran litros de agua o árboles o no sé cuánto, podíamos estar perdiendo por el hecho de añadirle el por favor y gracias a las preguntas de ChatGPT. Entonces, ChatGPT, o ya no me acuerdo si era solo ChatGPT o LLMs en general. No me digas eso, Charlie, por favor, es un poco sostenible. Yo lo siento. Son 2 palabras.
Yo desde que lo escuché empezaba a reducirlo, o sea, Claro. ya no lo hago tanto, por favor, y muchas veces no le doy las gracias, o sea, Claro. porque es que me quedé alucinada, digo, ¿en serio? Digo, yo que Ya, pero bueno, protagonista habría de que nada. ver esto tampoco también, pues si le decimos, o sea, quiero decir, si yo en mi día a día le hago 15 preguntas versus le hago una pregunta, le añado por favor, quiero decir, Claro. Maite, igual tienes que pensar si 15 preguntas están deteriorando demasiado tu cerebro. no, es que yo, a eso me refiero, es que yo no las hago, pero hay gente que no sabe hacer otra cosa que preguntar a ChatGPT, entonces igual yo destruyo un par de árboles más por poner por favor, que dejaré de decir por favor, pero a la persona que solamente lo único que hace es preguntar a ChatGPT porque no quiere pensar, destruye más árboles que yo. Ese es mi alegato. Bueno, La educación no puede estar por detrás, no, es broma, es broma. Cada uno ahí ya que elija si se quiere garantizar el futuro por un lado o por el otro. Quiero o por árboles amable. o que no me maten. A ver, ¿qué quiero? Pero hay un ejemplo muy claro con lo que os estaba comentando, por ejemplo, ahora se ha automatizado mucho el tema de atención al cliente, de que tiene siempre chatbots y tal. Pues yo echo de menos que me atienda alguien y me lo resuelva, porque al final ahora es tan complicado el poder acceder a la atención al cliente de los sitios por querer automatizar, está tan robotizado todo que es súper impersonal y digo, jo, yo echo de menos que alguien me atienda y me lo resuelva rápido. Entonces tengo como esa ilusión de que con la IA llega un momento que pase eso, que eches de menos la persona que hay detrás. Pero ya ha llegado ese momento, yo creo. Yo siempre le digo a los bots, quiero hablar con una persona. Es mi input. O sea, siempre digo eso. Sí. O sea que ojalá, bueno, no sé, o no, ya veremos. O sea, esto tiene pinta de que no va a parar porque hay demasiados intereses detrás. Entonces, bueno. Hay una recomendación de un libro por ahí, Raquel Rivera. Sí, es que, perdonad, pero es que estoy con un constipado enorme y estoy... A ver si lo veis. Es el de... ¿Cómo se llama la autora? Son dos autores, Oscar Brennify y Jacques Deprez. Vale, es que hay otro, pero es que no me acuerdo ahora cómo se llama la autora y es que tampoco recuerdo el título, pues yo os lo decía, que además es española, creo que es solo una chica, no sé si son una o dos, o sea que va un poco también y explica un poco la IA como para niños y demás. Sí, este no habla de IA, este lo que fomenta un poco es el pensamiento crítico, porque lo que hace es te presenta opuestos, entonces al presentarte los opuestos te obliga a tener pensamiento crítico. No es que lo fomente directamente, pero es muy guay. Y no es para niños muy chiquitillos, pero como para 8 años así, para verlo con ellos mola un montón. Pues mira, no sé, recomendación. Lo seguirán editando, que mis hijas son muy mayores ya, pero... Pues nada, recomendación apuntada, fenomenal, gracias. Nada. Y... dice Enrique, me ha gustado esa, que somos los entrenadores de la IA del futuro, porque por eso del por favor y el gracias, ¿no, Enrique? Así que va a ser buena, va a ser al menos educada. Bueno, o sea, yo me refería más a que a la IA todavía está demasiado en pañales y por eso falla tanto y somos tan escépticos, ¿no? Un poco con lo que está diciendo, porque ahora mismo se está entrenando con nosotros. O sea... Obviamente está entrenando con nosotros, pero fíjate, que lo del fallo, yo ahí tengo una doble visión, ¿vale? Entiendo que alucina, que se flipa, todas estas cosas, ¿vale? Y completamente de acuerdo, pero es que los humanos también. Entonces, estamos dándole a la IA una perfección que nosotros no tampoco es que tengamos, ¿no? Entonces, es como que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no en el propio, no sé cómo expresarlo, en el sentido ese, ¿no? De a ellos, a la IA le pedimos perfección absoluta y en cuanto comete un error le decimos, ves, si es que no es tan bueno, tampoco es que sirva para tanto. Y sin embargo, ostras, si nosotros lo dejamos de meter la pata, ¿por qué? Porque estamos llevando nuestros propios sesgos y nuestros propios miedos, se lo estamos trasladando a la IA. Entonces, esta es un poco la reflexión así con eso y por eso yo me debato entre, tampoco nos flipemos que alucina de vez en cuando, pero tampoco la matemos por analizar o por alucinar porque en el fondo esto, bueno, pues casi cualquier cosa mete la pata, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es igual que, yo qué sé, tú te puedes confiar en estás escalando y te puedes confiar en tu
en tu mosquetón, pero los mosquetones fallan también. No Eso es. No es tecnología punta, pero al final es tecnología. Sí, totalmente. Eso es. Entonces, Pero al final es lo que digo, que imagino que en el futuro fallará bastante menos que fallan los humanos. Entonces, la gente le dará una credibilidad bastante más mayor a la que tiene un humano, porque es que los humanos fallamos mucho. es probable. Sí, ya hay tareas en las que... Bueno, esto se suelen hacer comparativas de la IA con los niveles educativos. Entonces ya estamos en IA de nivel postdoctoral, lo cual ya nos deja mal a unos cuantos. Entonces, bueno, pues por comparación, en fin. Hay un estudio muy chulo también que, bueno, luego siempre decimos que no, pero lo nuestro es la empatía y comunicarnos y no sé cuánto. Hay un estudio que se hizo, creo que fue en 2023, que comparaba respuestas de ChatGPT con respuestas médicas a pacientes. Y curiosamente ganaba en calidad y en empatía a la hora de transmitir diagnósticos. Entonces, bueno. Ganaba la IA, que no me ha quedado claro. Sí. Ganaba la IA en su calidad de las respuestas y en la empatía con la cual transmitía la información. Hay mucho ahí para mirar hacia adentro. Es que eso es. Por eso yo creo que es una discusión, primero, que hay que tener la información. Segundo, que hay que abrir estos debates. Así que gracias por abrir este espacio al debate y la reflexión conjunta de pros y contras, porque lo que a mí no se me ocurre se le ocurre a otro y ver un poco las diferentes caras del prisma. Y a partir de ahí ir analizando las evoluciones, porque no queda otra. Así que esto va a ir muy, muy rápido. Bueno, no sé si te tienes que ir ya, Enar, porque yo te iba a hacer otra... Venga, pues dale, no hay problema. Nada, era simplemente porque me estaba viniendo justo ayer un comentario que me hacía una madre en relación a Instagram. Enseguida en mi cabeza he dicho, vale, cuando llegó todo el tema de redes sociales, Instagram y demás, ha habido mucha gente, y yo conozco a mucha, que ha decidido que no tiene Instagram y punto. Y está fenomenal, ¿no? Y yo lo tengo por un motivo y otro lo tiene por otro y cada uno lo usa. Vamos a decir otra vez lo mismo, depende de cómo lo uses, será bueno o no será tan bueno o tal. Pero yo con la consulta esta que me decía esta madre, digo, madre mía, digo, si con Instagram ya nos creemos lo que dice fulanito o no sé quién y no tal, ahora con la IA, digo, hay mucha gente que se va a volver loco. Entonces creo, en mi opinión, que efectivamente el decidir tener Instagram o no, o cualquier otra red social, es una decisión como mucho más personal, pero el estar dentro del mundo de la inteligencia artificial ya no es quiero o no quiero. O sea, que yo puedo haber manifestado antes que no podía ser tan optimista o tan tal, pero yo para mí la inteligencia artificial, o sea, ha venido para, otra vez como para ser un input más de utilizarla bien o no en función de una serie de situaciones o de contextos, pero no de que puedas decidir, pues yo no me pongo Instagram, yo no me pongo IA. No, o sea, si es que la IA va a llegar un momento en el que, aunque tú no quieras, la vas a tener ahí y si no, peor para ti, porque en el fondo estarás también perdiendo ahí una parte, ¿no? Entonces era simplemente hacer como esta reflexión, pero porque me ha venido un poco... Ahí hay como dos partes, o sea, haciendo el símil con el Instagram, tú puedes, como herramienta, tú puedes decidir de forma personal utilizar o no utilizar Instagram. Y igual puedes decidir utilizar o no utilizar inteligencia artificial. El problema está en que con la IA tú te vas a ver impactado, aunque no quieras, por algunas cosas. Como por ejemplo, y esto ya se está dando, pues todo lo que es suplantación de identidad. Entonces, a ti te pueden hacer una llamada diciendo que es tu hija y entonces, digamos que aunque tú no quieras, las consecuencias van a llegar a ti. Entonces, esta es un poco, por eso, por mucho que aunque tú no quieras, o sea, la diferencia con el Instagram es, si yo no quiero Instagram, pues no necesito aprender Instagram, pero con el tema de la IA, aquí sí que tienes que saber, porque tienes que saber diferenciar los usos, los condicionantes, los riesgos y demás, para poderte defender de esas situaciones que te puedan estar impactando. Entonces, para mí esa es un poco la diferencia. Sí. Bien, gracias. Nada, a ti. Y Maite, no sé, habías levantado la mano, pero ya no sé si...
Sí, pero es que si no me voy a enrollar como las persianas. Entonces ya... Vale. Pues nada, para el Ya café ese que tomemos cuando vaya un día presencialmente, que prometido. Efectivamente. Exacto. Que no tenga fecha de fin, ¿vale? Exacto, sí. El café empieza a las 3 y nunca acaba. Y Exacto, exacto. Sí, total. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Creo que además el debate ha sido súper chulo, a posteriori todas las cosas que han ido saliendo. Yo insisto una vez más, la información es poder. A partir de ahí, cada uno que pueda ir decidiendo en qué bando se suma y a poder ser, encontrar esa formulita, ya no sé si mágica o no, pero bueno, que encontremos algo de luz en todo esto para hacer que el círculo vaya hacia el bien y no hacia el mal. Así que nada más por mi parte. Mil gracias, Enar. Gracias, Enar. Ha sido súper Muchas interesante. gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. En persona. Empezamos de nuevo. Muchas gracias. Hecho, a medida que avances, Gracias. iré contando. Ya que avances nos vienes a contar. Perfecto. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Besitos. Chao, chao. 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 Qué guay veros. Ujú.